Este día que comienzas, lo debes aprovechar. Lo que tú más necesitas es valor para cambiar. No estás solo en la vida. Libérate de aquella angustia. Queremos que encuentres la luz porque eres digno de toda bendición. Valor para cambiar. Tu programa. Sintonízalo y sé parte de él. Los miércoles y jueves a las 15 horas con 15 minutos. Solo por Radio Católica Nacional. Qué gusto, amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de estar nuevamente con ustedes en su programa Valor para Cambiar. Esta tarde cuento con la presencia de nuestro amigo Andrés Carrera. Con él conversaremos sobre el tema cómo afecta el divorcio en los hijos, ¿verdad? Andresito, buenas tardes, es el doctor en psicología clínica, ¿no? Sí, buenas tardes. Yo contento igual de compartir y de que me hayas invitado a este espacio, como también pues contento de abordar temas tan interesantes como es el divorcio, sobre todo cómo afecta en los hijos, cómo afecta en la familia, sobre todo los métodos o los caminos que nosotros dentro del divorcio podemos tomar para que el dolor obviamente no sea tan grosero, tan brusco en el momento de la separación. Es importante concientizar que antes del divorcio o antes de que las parejas lleguen a tomar esta decisión, siempre se ve secuelas de comunicación. Cuando la pareja ya no se comunica, cuando la pareja se olvida o cuando la pareja se acostumbra a pensar que la otra persona va a estar para toda la vida, comenzamos nosotros a descuidarnos como pareja. Y el mismo tema de que nos descuidemos como pareja hace que comencemos a descuidar de nuestros hijos, y en este caso existen hijos. Lo más probable es que en un proceso o en un tiempo determinado pues terminen divorciándose. Ahora, dentro del divorcio es muy bueno que sea el divorcio consciente. Hablamos cuando expresamos el divorcio consciente de que las partes que se están separando o las partes que se están en ese momento pues disolviendo aprendan a generar el respeto mutuo que necesita el divorcio. Pasa que dentro del divorcio, comentábamos un poquito contigo, que lo que más afecta dentro de tanto papá, mamá y los hijos es cómo se desacreditan los padres, porque estamos emocionales y cuando estamos emocionales lastimosamente perdemos el contexto de lo que decimos, de lo que a veces pues hacemos con la pareja. Entonces sí afecta mucho esa desacreditación que entre padre o madre comienza a generar el hecho de que procesen el divorcio. Así es, Andresito. Sabes que el tema, y como tú lo sabes, es demasiado importante y demasiado común, lamentablemente. Y valdría la pena que por esta razón les invitemos a nuestros amigos para que llamen y conversen contigo si es que tienen tal vez alguna duda sobre esto, ¿no? Llamando tal vez a los teléfonos 2558-915, 2558-916. No olviden, amigos, también que pueden encontrarnos en www.radiocatólica.org.es. Andresito, los niños que viven en hogares rotos o con padres divorciados ¿son más propensos a desarrollar problemas personales y de conducta? Por lo general sí, comienzan a tener problemas de autoestima, problemas de identidad, y cuando el adolescente, en este caso el niño, comienza a tener problemas de identidad es cuando se hace más propenso a caer en pandillas, a caer en adicciones o simplemente a generar una rebeldía o irse en contra de los propios parámetros o creencias del padre o de la madre. Yo he creído mucho y le he dicho mucho, tanto joven que hoy pues puede estar seguro de que no cree en Dios, de que mucha gente genere ese resentimiento con Dios, es causa de eso, ¿no? De esa desacreditación que comenzamos a tener obviamente entre los líderes, que es papá y mamá, y la rebeldía del adolescente de irse en contra de esos parámetros. Entonces, qué interesante que es nosotros cuando nos estamos en algún momento entrando a un proceso de divorcio, no tanto pensar en mi pareja, suena un poco conflictivo este asunto, pero la prioridad siempre van a ser los hijos, porque como pareja pues pueden terminarse,
pero uno nunca termina de ser padre, uno nunca termina de ser madre. Nosotros vamos a ser tanto padre y madre para toda la vida, y entender que no funcionó la relación, pero que voy a seguir siendo el papá o la mamá de mis hijos, tal vez es el primer motivo para reconciliar un buen divorcio. Hoy sí hay, por lo menos en la actualidad, parejas que se han dado esa oportunidad de divorciarse, tal vez con todas las conciliaciones necesarias, tal vez las visitas, porque eso es otra cosa que dentro del divorcio nosotros minimizamos. El tiempo que pasaban juntos, tanto papá como mamá, también era el tiempo que compartían con sus hijos. Cuando se divorcian, por lo general, eso es lo que genera el desequilibrio, el desapego tanto de la mamá como del papá. Entonces, a veces el divorcio está en tantos conflictos, o se da en pocas o varias veces, que los abogados no tienen un asesoramiento un poco humanista, sino un poco más agresivo, y le quitan al papá que no le vea un tiempo determinado, o a la mamá que no le vea un tiempo determinado. Por lo general, el más conflictivo va a ser el hijo, porque nosotros vivimos lastimosamente dentro de patrones de conducta, en la razón, en la emoción y en el instinto, y eso es lo que hace que los adolescentes o los niños se quiebren, que ya no le vea al papá, a la mamá de la noche a la mañana, y peor aún, que se desacredite al papá o se desacredite a la mamá, porque dentro de un divorcio no solo es la pareja la que se divorcia, a veces toman como problema personal la familia. Entonces, tanto el suegro o el ex suegro o la ex suegra comienzan a hablar mal del papá del niño o de la mamá del niño, y el niño no está preparado para coger problemas de adultos. Entonces, a veces nosotros los adultos pasamos de ser imprudentes cuando estamos emocionales, cuando estamos con ira, cuando estamos con odio, y esa imprudencia lastimosamente les afecta en los primeros años de la adolescencia, porque el desequilibrio dentro de la adolescencia es biológico, porque están creciendo. Y más aún, tener un desequilibrio un poco racional, de que los papás se desacreditan o que la familia le habla mal tanto de la mamá como del papá, pues vamos a tener un adolescente problemático por lo general. ¿Crees tú que si se toma en cuenta ciertas medidas y precauciones, un divorcio podría ser menos dañino para un niño? Yo creo que sí, cuando los padres aceptan de que tal vez el sentimiento sea que tengan amor, o sea que ya no exista amor, necesita darse un espacio, necesita darse un tiempo. Me gustaría recalcar algo. Cuando los papás se separan, cuando los papás por lo general toman la decisión en algún momento pues de distanciarse, siempre expresan el regresar. Entonces dicen, dice, yo quiero regresar con mi pareja porque no quiero divorciarme, yo quiero regresar. Y lastimosamente está dentro de su palabra o dentro de su vocablo mal expresado el regresar, porque vas a regresar a seguir peleando, vas a regresar a la infidelidad, vas a regresar a lo que te dejó que te separe. Porque si yo viajo tal vez para Ibarra, regreso a Quito, cuando tú te separas, lo que menos tienes que pensar es en regresar con tu pareja, lo que tienes que pensar es en reconquistar tu relación, en reconquistarle a tu pareja, porque insanar también. Insanar, porque reconquistar o reconstruir es más difícil que construir. Entonces, esa es la predisposición que uno tiene en la primera pelea, en la segunda pelea, en la tercera pelea. No queremos regresar, queremos reconquistarnos, pero cuando las parejas viven regresando, cada pelea se reclaman de lo que ha pasado antes, de lo que ha pasado antes, de lo que ha pasado antes, y llega el divorcio. Como vienen los dos cargados de tantas emociones un poco incómodas, cuando se divorcian generan odio. Y el odio es normal porque se ama literalmente, se odia solo lo que se ama. Literal, eso es un sentimiento, es una dualidad en nuestro cuerpo. Y a veces nosotros escandalizamos y entramos en esta discusión de desacreditarle al papá. A veces también se dan ejemplos un poco, vuelvo y repito, valga la redundancia, de imprudencia, en donde tal vez el papá por ahí fue infiel, o la mamá fue infiel, o el papá hizo algo negativo. Los hijos no necesariamente tienen que saber. Y lo primero que hacemos es decirle, tu papá nos falló, o tu mamá nos falló. Y a veces el que falló no necesariamente es porque falló al hogar, sino porque le falló a la pareja. Esos son conceptos que tenemos que entender, porque ya cuando dos parejas o cuando ya llegan al divorcio es porque ya ha habido muchos encontrones, muchos inconvenientes. A veces no podemos manejar el mismo tema tanto paterno como materno, porque nuestros hijos es una bendición muy grande y hay que reconocerlo, pero a veces las discusiones ya no son de pareja, sino son de la educación de nuestros hijos. Y hay papás que pelean por los hijos.
Entonces es incómodo entender que antes que tengamos hijos nos amábamos. Si a nosotros Dios nos ama y nos da hijos, terminamos peleando por ellos. Entonces, ¿qué es lo más profundo entender? Que yo, si me uno, me caso, literalmente hago pareja con alguien, no va a pensar igual que a mí, no viene de mi misma cultura, no viene de mis mismas tradiciones, y obvio va a ser distinto o diferente. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que no podemos nosotros desacreditar tanto la crianza paterna o materna, evitaría que peleemos por nuestros hijos, porque esa es la pelea de nosotros los adultos, es que yo no quiero criarle como a ti te criaron. O a veces dices que yo no quiero que vaya donde tus abuelos porque le hacen malcriado. Entonces son cosas que no existen. No existen. Nosotros tenemos que darle prioridad a los problemas de la pareja y otro camino a los problemas paternos. Cuando nosotros mezclamos esto, llegamos al divorcio. Y dentro del conflicto del divorcio, lastimosamente, tengo que decirlo lastimosamente, también hay los consejeros. Uh-huh. Entonces, tú vas y le pides en un proceso de divorcio un consejo a tu amiga soltera, te va a decir que te divorcies, pues. A la persona menos indicada, a la persona, ¿no?, menos indicada, entonces te va a decir, no te dejes maltratar, ya déjalo, ándate, denúnciale, o sea, a la menos indicada. Entonces ahí lastimosamente también viene un poco ese conflicto, que ya no es solo decisión de los que se están divorciando, sino de todos los que le están aconsejando. Entonces, ¿cuál importante es si es que en este proceso mi hijo, mi hija, mi primo, mi prima, mi familiar se está divorciando, que el consejo sea humanista? Y todo consejo humanista va a ser que luche por lo que quiere, por su familia, por la primera constitución o la empresa de la sociedad. Entonces, lo que tenemos que hacer en un proceso de divorcio es, por lo general, no buscar consejeros que te den consejos un poco negativos. No porque sean malos, sino porque a veces son consejos acelerados. El divórciate, el denúnciale o el déjale. Tenemos que dejar también que la emoción un poco se procese, pase unos días hasta para reconciliar mis ideas y ver si puedo darme otra oportunidad. Con el fin de evitar que el divorcio resulte demasiado duro o doloroso para los hijos, ¿se puede ir preparando el camino? Les podemos ir explicando, les podemos ir obviamente pues no explicando en el tema de los problemas que nos están llevando al divorcio, sino un poco más profundo del sentimiento, de que tal vez tanto papito como mamita puedan ser sinceros. Obviamente si los hijos han pasado de 10, 11, 12 años, que ya pueden estar por lo menos en una comprensión un poco más amplia, de que tal vez el sentimiento no es el mismo, de que tal vez el sentimiento hacia tu mami o hacia tu papi o el mismo tema de los problemas o el estrés que tengamos, estamos generando muchos conflictos. Lo que yo quiero determinar en este punto es que antes que los papás lleguen al divorcio o antes que una pareja llegue al divorcio, por lo general los hijos son los que primero se dan cuenta. Porque está establecido, y eso está establecido casi desde los 3, 4 meses que tiene un bebé, él siente si los papás generan amor, generan cariño, son sensitivos. Ellos sienten. Si es que viven en un ambiente de respeto. En un ambiente, ¿no?, de respeto. Uh-huh. O sea, el mismo tema de que tu hijo obviamente tenga un entorno en donde papá y mamá se besen, papá y mamá se abracen, papá regale flores, mamá regale algo, porque esa es la forma que nosotros le estamos enseñando a amar. Esa es la forma, pero si yo no creo mucho en este comentario que te voy a decir, pero a mí me dicen mucho es que por mis hijos estoy casado, no es que por mis hijos estoy con la pareja. No es un pretexto coherente o no es un pretexto bueno, porque los hijos están en un entorno en donde no hay amor. Y este problema no se va a exteriorizar cuando son niños, este problema se va a exteriorizar cuando tus hijos sean adolescentes, porque por obvias razones van a tener novio, novia, parejas y no van a saber lo que es amar. Y van a tener muchos problemas, porque si hablamos de un niño que vio que su papá y su mamá no se amaban, llegó a la adolescencia y tal vez con su primera novia no es detallista, no besa, no abraza, porque él tiene la equívoca idea de que el amor es solo saber que es mi pareja y punto, o comer juntos, o jugar juntos. O viceversa, dentro de la niña, que puede también pensar en algún momento que pues esa es la forma que aman a las mujeres, sin mimos, sin besos, sin abrazo o sin respeto. Porque también aquí hay otra cosa que me gustaría recalcar. Hoy estamos rompiendo los temas machistas, estamos rompiendo los paradigmas machistas. Uh-huh. Y sí es muy penoso a veces cuando tú encuentras un papá que le coge a la hija, perdón la expresión, de sirvienta. Entonces, por lo general, a veces el machismo viene desde las mujercitas, desde la mamá. Entonces, estamos hablando de un hogar que tiene un hijo y una hija. Por lo general, la hija es la que lava, la que arregla, la que sirve, y el hijo no hace nada. Uh-huh.
Cuando esa hija encuentre una pareja, ella va a pensar que esa es la forma de amar, servirle. Entonces, como terminó sirviéndole al papá, amarrándole los cordones, planchándole los pantalones, todo, al marido va a hacer lo mismo, va a terminar amándole de esa forma. No estoy diciendo que sea malo, pero no podemos ponerle como un concepto de obligación. O sea, es tu obligación doblar las camisas de tu papá. Como un concepto de lo que significa ser mujer. Claro, si nosotros estamos rompiendo todo parámetro de machismo, tenemos que hacerlos desde nuestros hijos. Si yo tengo un hijo y una hija, los dos lavan los platos, los dos tienden la cama y los dos ayudan a arreglar la ropa de los papás. Pero vuelvo y repito, a veces en este machismo que todavía tenemos en la cabeza, se dan esas diferencias en donde solo la mujer es la que hace, la hija en sí es la que hace y el hijo no hace nada. Entonces, esta es la forma que nosotros vamos implementando en su cerebro prácticas de amor o formas de amar. Entonces, qué penoso que es cuando nosotros les ponemos de pretexto a nuestros hijos, es que estoy unido por mis hijos, pero los hijos están en un ambiente tóxico. Es más, cuando ya llegan a gritarse, cuando ellos llegan a difamarse o cuando literalmente ya llegan solo a agredir dentro del entorno de los niños. Entonces ahí es cuando uno dice, pero si ustedes están juntos por sus hijos, les están haciendo un daño muy grande. Entonces, la mejor forma de conciliar eso es darnos cuenta de que cuando ya no hay un sentimiento de amor, de amistad o por lo menos de gusto hacia la pareja, lo mejor es expresarlo. Ahora también teniendo en cuenta de que la pareja esté preparada para escucharlo, porque uno puede decir, sabes que ya no me gustas. La idea es que la mujer en este caso no lo escandalice, sino busques las maneras de, bueno, me arreglo, salimos, hagamos diferentes cosas. Aceptar que la rutina o la cotidianidad son los peores enemigos de las parejas y comenzar a variar y darnos diferentes formas. Otra cosa que pasa mucho, nosotros funcionamos como pareja muy bien y vuelvo y repito, los hijos son una bendición. Cuando llegan los hijos a nuestra familia, a nuestra casa, nos dedicamos a ser papás. Entonces nos dedicamos a ser mamá, nos dedicamos a ser papá y nos olvidamos de ser pareja. Y a mí me han preguntado mucho, la mujer, ¿a quién quiere más? ¿A los hijos o al esposo? Y es una pregunta profunda, claro, ¿a los hijos o al esposo? Entonces, muchas mujeres dirán, pues, yo a mis hijos, y están equivocadas, porque el amor se demuestra desde el ejemplo. Si yo amo a mi esposo, estoy demostrando que amo a mis hijos, literalmente. Pero si yo no le amo a mi esposo, el amor de mis hijos va a ser un poco asfixiante. Porque voy a poner todo el amor que tengo hacia mis hijos se van a ir, mis hijos van a hacer sus familias, mis hijos solo están encargados. Y todo el tiempo que le descuidé a mi esposo, se murió el amor. Yo escuchaba mucho y recién escuchaba el Papa que llegó a Colombia y lo decía, no podemos dedicarnos solo a ser padres. No podemos dedicarnos solo a ser padres porque somos pareja, somos hijos, somos hermanos, somos amigos. Que pueda tener una prioridad, sí, pero mi pareja es mi pareja, la que se va a quedar conmigo si en algún momento pues los dos permitimos que funcione. Se ha dado casos en donde le dediqué mi tiempo a mis hijos y está bien, es un amor incondicional. Y se murió mi pareja. Y se murió mi pareja y me quedo con esa culpa de que no le aproveché, no le disfruté. 20, 30 años juntos y nunca pude irme a un viaje con él. Entonces tenemos nosotros que ser conscientes que los niños aprenden por lo que ven, no por lo que escuchan. Los niños aprenden por lo que ven porque nosotros somos espejo de acciones para ellos. Pero si literalmente pues ellos ven que entre nosotros, tanto como papito como mamita, no nos queremos, no nos abrazamos, es complejo porque ellos cuando son adultos van a ser adultos espejo y reflejo de nosotros, adultos que no nos abracen, adultos que no nos besen, adultos que no nos llamen. Y es tan contradictoria la vida y la razón del ser humano que cuando son niños nos molesta que sean inquietos, nos molesta que por ahí nos pidan besos, que nos pidan cosas que dependan de nosotros, ya nos molesta. Y cuando están grandes decimos, ¿por qué no nos visitan? ¿Por qué no nos llaman? Porque nadie está conforme con lo que tiene. Entonces, esa es la manera correcta de disfrutarles a los hijos, de niños, de preadolescentes y de adolescentes. Ellos ya instintivamente comienzan a explotar su individualidad y se comienzan a ir. Y ahí es cuando uno se preocupa de la pareja. Ahí es cuando uno le da valor al matrimonio, porque un matrimonio establecido con amor de pareja puede establecerse en el amor a los hijos. Pero si no se da un amor, obviamente, entre pareja, el amor va a ser un poco individualista, tanto de padre como de madre. Y ahí es cuando llegan al divorcio y por no manejar este tipo de amor, entran en conflictos muy grandes.
Un amor muy importante, pero un amor que no obliga a hacer en un lado en la relación de pareja, ¿verdad? Obvio, El amor de obvio. pareja. Pero este concepto que tú nos dices realmente como que resulta muy difícil de que las madres principalmente lleguen a aceptar, porque una madre pues dice, no, mis hijos por sobre todas las cosas del mundo. Y nos olvidamos de que somos pareja. Nos olvidamos de que para que mi hijo sea mi vida, también necesite una parte de papá y una parte de mamá. Y también por el mismo amor que le tengo a mis hijos, trato del entorno de mis hijos que sea de bondad, tal vez de amor. Yo, como decía esa pregunta, ¿a quién crees que ama más una mujer? ¿A sus hijos o a su esposo? Por lo general, todas las mujeres me dirían, yo amo a mis hijos. Está bien, porque tenemos también el libre albedrío de elegir, pero hablábamos de algo importante al comenzar el programa. ¿Qué cantidad de divorcios que tiene hoy el Ecuador? De enero hasta la fecha hay más de 3.500 divorcios en el país. ¿Y por qué? Porque terminamos siendo papito, mamita y dejamos de ser pareja. Así es. Andresito, vamos a ir a una corta pausa y regresamos enseguida. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que tu Hijo nos dejó, el amor reine ya en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el pan de la unidad, Señor, danos tú la paz. Y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo. Gracias amigos por continuar con nosotros. Estamos esta tarde con el doctor Andrés Carrera, él es psicólogo clínico y estamos conversando sobre el tema cómo afecta a los hijos el divorcio de los padres. Andresito, habrá niños que al pasar por esta circunstancia, por esta situación de los divorcios, por su temperamento y por la situación del entorno que les rodea, llevarán también a cabo una situación como de ignorar lo que realmente les sucede, como querer ocultar y reprimir sus sentimientos, ¿no? Suele pasar, claro, bueno, hablamos de depresión pasivas o de depresiones un poco ya exteriorizadas, pero hay que tener cuidado un poco con las depresiones pasivas, cuando el adolescente ya no quiere hablar, ya no quiere salir, pasa encerrado en el cuarto, por ahí no quiere hacer amigos, porque de una otra forma comienza a entrar en estados de solitud. Y entrar en estados de solitud es complejo porque comienza a vivir en un mundo ficticio en donde solo él comienza a vivir y luego termina solo sobreviviendo, porque ya no tiene ilusión, ya no tiene proyectos y termina cerrándose en una burbuja de realidad, pues es una forma también de salir de su problema. Por eso es importante, y yo siempre lo digo ahora que estamos hablando del divorcio, el aspecto emocional es como la natación. O sea, si yo sé nadar, sé que puedo salvar a alguien o motivar a alguien.
pero si yo no sé nadar, es complejo que yo pueda salvar a alguien. A veces nosotros en este proceso de divorcio, nosotros somos muy emocionales, los adultos. Somos bastante emocionales porque en sí los adolescentes y los niños, por el mismo miedo que tienen tanto papá como mamá, no dicen muchas cosas, no exteriorizan muchas cosas. Mejor el papá y la mamá a veces caen en el error de ponerle de juez al hijo. Entonces, ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú qué piensas de tu mamá? ¿O tú qué piensas de tu papá? Lo que me gustaría también es sincronizar un poquito el tema. A nosotros nos decían desde pequeños honrar padre y madre. Y eso es algo especialmente perfecto. Porque cuando nosotros hablamos de honrar padre y madre, estamos hablando de no juzgar, no criticar, es honrarlos porque es tu papá y tu mamá. Si se hizo cargo, le conociste, no le conociste, fue bueno, fue malo. El honrar padre y madre hace que tú tengas un concepto de respeto hacia la sociedad, hacia tu pareja, hacia tu trabajo. Pero si tú no honras padre y madre, vas a tener problemas de identidad, porque si comienzas a criticarle a tu papá y a tu mamá, tú comienzas a tener conflictos de identidad. Y eso es lo que pasa a veces en procesos de divorcio, que tanto el hijo como la hija pueden estar honrando padre y madre, pero los propios papás comienzan a atacarse, a desacreditarse. Entonces ahí es cuando los adolescentes terminan, vuelvo y repito, cerrándose en campos obviamente emocionales y no quieren hacer nada, no quieren estudiar, no quieren en algún momento pues terminar las carreras, o peor aún cuando se sienten culpables o cuando los padres les hacen sentir culpables. Eso es otra cosa un poco incómoda, porque uno cuando tiene hijos, o si Dios en este punto decidió que seamos padres, es porque Él sabe que vamos a tener la capacidad, no porque tengamos la vida perfecta, sino porque tenemos un corazón tan grande que podemos en algún momento entregar ese amor a nuestros hijos. Pero sí tenemos que darnos la oportunidad de respetar ese amor, tanto padre a hijo o madre a hijo, porque si yo en un proceso de divorcio lo que menos hago es criticar o desacreditar a la mamá, ya estoy mostrando respeto a la mamá y a los hijos. Y el momento en que se da este tipo de comportamientos como desacreditar al padre o la madre, dará como el lugar a que los hijos crezcan como adultos con dificultades, en comprometerse con otras parejas y con problemas en creer que la continuidad de una relación es buena, ¿no? Claro, y lastimosamente existen familias donde ya tienen métodos cíclicos. La abuela se separó, la hija se separó y la nieta se separó. No precisamente porque les haya tocado separarse, porque a veces uno se resiente con Dios y dice, no es que qué malo que fue. No, es un método tal vez o un patrón de conducta repetitivo de la mamá, de la hija, que terminan en algún momento separándose. Tal vez porque empieza a verse esa situación como normal. Claro, comienza a verse esa situación como normal. Ya no hay un concepto tal vez de familia o un concepto también de amor, porque ojo que cuando nosotros tenemos una pareja, somos conscientes que tenemos un compromiso de por medio. Y un compromiso es una responsabilidad, pues entonces cuando tú te comprometes con responsabilidad, no necesitas en algún momento pensar que puedes estar haciendo mejores cosas, que puedes estar paseando con tus amigos, que puedes estar viajando, o a veces que pasa que puedes estar pensando que hubieses tenido más dinero si no te hubieses casado, si no hubieras estado, porque al tú formar esas realidades, literalmente colapsas y piensas que lo que estás viviendo no sirve. Y qué importante disfrutar de esas realidades, ¿no? Claro, disfrutar de las realidades, disfrutar de las parejas, disfrutar igual de los hijos o de la familia. De la sociedad o la primera empresa de la sociedad es la familia. Por eso hoy es muy productivo que nosotros a nuestros hijos tratemos de darles ese ejemplo o ese valor de familia, porque como tú dices, no, a veces dentro de los problemas tanto de papito de mamita también a veces se dan las infidelidades. Y esas infidelidades pueden estar pues plasmadas en los hijos porque se dieron cuenta. Van a tener problemas obviamente para tener parejas porque van a desconfiar mucho. Si tal vez viene esa desconfianza de papá o de mamá, la desconfianza en ellos va a ser extremadamente grande. O lo que pasa a veces en las parejas, si es que también hablamos de el por qué se pueden dar muchos divorcios, es porque tanto la mujer y el hombre a veces se hacen una pareja ficticia. Entonces se hacen una pareja ficticia y se imaginan, y cuando tienen una pareja real le viven comparando. Idealizan demasiado. ¿Y qué pasa? Otra cosa, a veces nosotros ya cuando cogemos la responsabilidad de ser papá y mamá, esperamos que mi esposo sea como mi papá, algo así, ¿no es cierto? O esperamos que mi esposa actúe como actuaba mi mamá.
Entonces, tenemos un prototipo de persona. Tenemos un prototipo de persona. Entonces ahí es cuando vienen los conflictos o los reclamos de que es que tu forma de ser papá no me gusta, o es que eso no es un padre normal. Y ahí es cuando uno también en un aspecto individual respeta la forma del papá, respeta la forma de la mamá. O sea, le da la libertad de que sea padre, le da la libertad de que sea madre. A mí muchas veces me dicen, pero ¿y si el papá es malo? A ver, tenemos un mundo tan cíclico que los hijos nos van a tratar como nosotros les tratamos. Si los niños tuvieron un papá gritón, un papá sometedor, un papá mal genio, cuando los hijos sean adultos, ellos van a tener el mismo comportamiento con el papá. Por eso hoy en la realidad lastimosamente se ve pues ancianitos que están un poco solos o gente que no les va a visitar, porque tal vez dentro de su método un poco antiquísimo eran un poco agresivos. Entonces, como los hijos se sienten tan con tantos conflictos con el papá o la mamá, no les visitan. Entonces, cuando tú te preocupas de tu parte de papá y cuando tú te preocupas de tu parte de mamá, evitarían discusiones porque por más que a ti te parezca que es un mal padre o una mala madre, es la relación de él con los hijos. Los hijos crecen, los hijos se hacen adultos y van conociendo las dos personalidades, tanto del papá como de la mamá. Los hijos cuando entran a los 14, 15, 16, 17 años ya son muy conscientes de las manipulaciones, de cómo es el papá o cómo es la mamá. Entonces ellos solitos van devolviéndonos las emociones que nosotros establecimos de pequeños. Pelearíamos menos. Las rupturas también pueden aumentar las interacciones negativas entre hermanos. Mucho, porque lastimosamente cuando nosotros estamos en crisis o cuando nosotros estamos en un proceso de desequilibrio, el cerebro busca un culpable. O sea, el cerebro siempre tiene que buscar un culpable. Una justificación. O una también. justificación. El cerebro racional no le gusta quedarse con dudas, por eso es racional. Entonces tiene que buscar un culpable. Entonces, ese es el punto. O sea, tus hijos, o es que tu hijo o tu hija o tu papá o tu mamá. Entonces, cuando determinamos ese culpable y si esa culpabilidad cae en los hijos, ahí es lo incómodo. Porque los hijos, pues, no tienen la culpa muchas veces de los problemas de los papás, aunque a veces los papás les echemos la culpa a ellos. No tienen. Yo tengo muchas experiencias cuando el papito me dice, pero es que mi hijo es de esta manera, o es que mi hijo es de siguiente manera. Pero ellos llegaron a nosotros con el cerebro en cero y son lo que nosotros decidimos que ellos sean. Si yo le enseñé a mi hijo desde pequeño que respete, a que haga sus cosas, a que sea independiente, pues voy a esperar eso en su adolescencia. Pero si yo fui un papá o una mamá que le sobreprotegió, y cuando tiene 17, 18, 19, 20 años, 21, 22, 23, no se quiere ir de la casa, no puede conseguir un trabajo o le va mal en la universidad, la mamá sobreprotectora es la más preocupada. Entonces, cuando la mamá está ya dentro de esa sobreprotección, dice, doctor, ayúdeme porque ahorita mi hijo no puede conseguir trabajo. Pero usted es la causa de lo que hoy es su hijo. Hablábamos, y me gustaría ligarle un poquito el tema de lo que estábamos antes de la pausa. ¿Por qué a veces los hijos terminan generando desequilibrios, pues tanto con la mamá o tanto con el papá? Porque de una otra forma, cuando nosotros nos dedicamos a ser solo papá, cuando nos dedicamos a ser solo mamá y nos olvidamos de ser pareja, nuestros hijos crecen y comienzan a tener sus amistades, sus amigos, su pareja, y ellos comienzan a irse, y como yo me dediqué solo a ser papá o mamá, ya no les dejo que se vayan. Entonces mi hijo comienza a tener 25, 26, 27 años y da la rara casualidad que ninguna novia me gusta, que ningún novio me gusta, o viceversa, le sale tal vez un posgrado en otro país o necesariamente quiere irse a vivir solo y no le dejo, porque como me dediqué solo a ser mamá, también tengo miedo a la soledad después de tanto tiempo, y el cerebro, como racionaliza sistemas de autodefensa, comienza a tener sistemas de manipulación. Hay mucha mamita o mucho papito que genera hipocondría cuando se asustan de que los hijos se van, entonces se enferman para que los hijos no se vayan, y esto ya es pues una relación tóxica que podría ser pues entre padres e hijos. ¿Cuántos hijos han dejado tal vez de familiarizar una pareja o literalmente pues decidir una pareja por el mismo miedo a dejarles al papá o a la mamá? Y si nosotros nos vamos al libro sagrado, está establecido que los hijos se irán, los hijos son encargados de nosotros. Nosotros como papitos, cuando nos olvidamos de nuestra pareja y nos centramos a ser 100% padres, tenemos un porcentaje muy alto de terminar
asfixiándoles a mis hijos y no dejándoles que ellos hagan su propia vida o su propio camino. Eso suele pasar mucho. Por eso es importante amar a la pareja, porque es la que se va a quedar cuando tus hijos se vayan. Entonces, sí tenemos nosotros como adultos dando la oportunidad de concientizar y darnos cuenta de que los hijos en algún momento tienen que irse, tienen que decidir. O sea, eso es ley de la vida. Es ley de la vida. Si nosotros no somos conscientes que la sobreprotección puede ser mala, lastimosamente van a ser adultos con inseguridades muy graves. No porque les tocó, sino porque viene de papá o mamá que amó demasiado. Porque a veces el amor o el amar demasiado también es un incómodo. El amor es bonito cuando es libre. Es enfermizo. Pero cuando el amor ya es enfermizo, pues terminamos haciendo fatalidades por el amor. ¿Los efectos o consecuencias de un divorcio son más o menos graves de acuerdo a la edad del niño o del adolescente? Sí, es de acuerdo, porque hay a veces divorcios que se dan cuando los niños tienen menos de 3 años y lastimosamente pues dentro de ese divorcio no tienen el tiempo necesario para conocerle al papá o a la mamá y solo les toca recibir lo que la mamá le puede contar del papá o lo que el papá le puede contar de la mamá. Cuando tú te separas con tus hijos bebés, pues esa separación siempre va a estar predispuesta obviamente al que se quede con los niños, porque él es el encargado de decir cómo es el papá o la mamá. Se ha dado divorcios en donde los niños estaban de 2, de 3 añitos y cuando fueron grandes terminaron odiándole al papá, porque tal vez la mamá les dio su versión. Pero el lobo siempre va a ser malo si yo solo escucho a Caperucita. Tenemos que darle la oportunidad a nuestros hijos que en algún momento concienticen que si una pareja llegó a un divorcio es culpa de los dos. A mí sí me genera a veces un poco de conflictos cuando dentro del divorcio solo piensan que es un culpable. Entonces, hablemos de algo real, la infidelidad. Uh-huh. Cuando dicen es que solo el infiel es el culpable. Eso es una mentira grave, porque para ser infiel es porque hubo falencias en la relación. Vuelvo a acotar un poco lo que hablábamos antes de la pausa. Si yo tengo un sistema de enamoramiento o si yo tengo un sistema de entregar amor a través de darle haciendo las cosas, plancharle, servirle, voy a pasar tan ocupada en las quehaceres de la casa que lo que menos voy a hacer es mujer, pues. Uh-huh. Lo que menos voy a hacer es mujer. Entonces termina pues yéndose con cualquier persona que le dé amor. Y ahí puede decir, pero si yo soy la mujer perfecta, te plancho, te lavo, a ver, no, pues tú tienes que darte tu tiempo de mujer. Y tu tiempo de mujer es compartir espacios con él, abrazarle, besarle, salir, cogerte de la mano, jugar, tomar helado. Ser amiga. Ser amiga. Pero antes tal vez les daban ese sistema de amor a las mujeres en donde, perdónenme la expresión, terminaban siendo las sirvientas de los esposos. Y los esposos o los hombres, como tenemos esa tendencia de ser un poco abusivos, nos acostumbramos a eso. Y ahí es cuando tú comprendes de que te fui infiel. Entonces dices, ¿cómo me va a ser infiel si yo hago todo en la casa? Sí, pero te olvidaste de algo importante, de ser mujer. Porque la casa puede esperar, la cocina sucia puede esperar, que no tenga camisas puede esperar, es más, te puede ayudar, porque estamos yéndonos en contra del machismo. Pero nosotros tenemos que ser conscientes que cuando hay un divorcio es culpa de las dos partes. No solo de una, de las dos partes, porque las dos partes hicieron algún equívoco o dejaron de hacer algo. Andresito, ya para finalizar este último punto, lamentablemente nos va a faltar tiempo. Igual que los padres, ¿también los hijos deben vivir un proceso de duelo tras un divorcio? Sí, y es muy importante que en el proceso de duelo, tanto el padre como la madre, vuelvo y repito, y he sido muy determinante en este tema, en este punto, no desacreditarle a la pareja. Porque si estamos hablando que en un proceso de divorcio el hijo viene en un proceso de luto, de ansiedad, de depresión, lo que menos quiere el hijo es escuchar que el papá le venga a hablar mal de la mamá, pues, o que la mamá le venga a hablar mal de papá. Eso es lo que menos quiere. O lo que pasa, que la mamá le dice, vamos a verles a tus abuelitos, o vamos a verle a tu tía, o viceversa, el papá dice, vamos a verle a tus abuelitos o a tu tía. Y todos en esas reuniones comienzan a hablar mal de la mamá o del papá. ¿Quién se va a sentir
inseguro. El hijo, porque están hablando de su líder, están hablando de su papá. Ahí es cuando yo sobre todo pido con el corazón en la mano, sean prudentes. En un divorcio tenemos que ser prudentes, tanto la pareja, la familia, los amigos, todos los que estén ofendidos, porque en el divorcio hay muchos ofendidos. Cuando dos personas se divorcian, son dos las que decidieron casarse. Cuando se divorcian las personas, salen ofendidos papá, mamá, hermano, hermana, hasta el amigo del vecino del de al lado. Y ahí es cuando uno dice, pero te estás cogiendo conflictos que no son, pues. Vuelvo y repito, si escuchamos la historia de Caperucita solo contada por ella, el lobo siempre va a ser malo. Entonces, dentro de un divorcio, la familia lo que tiene que ser es muy respetuosa, por lo menos en el proceso de luto que se demora de 120 días, obviamente 3 meses establecidos, pero con cosas dispersas. O sea, que el adolescente puede entrar a un curso, puede irse de vacaciones, puede hacer cosas que no estén dentro de la cotidianidad. Y qué mejor si están acompañados de profesionales o de personas que realmente les ayuden a salir, ¿no? Eso es muy importante, ese es un punto muy importante. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos ayuda, todos. Y lo más importante es bajar el ego y acceder a esa ayuda. A veces es recomendable no escuchar el consejo de papá, de mamá, no porque los consejos sean malos, sino porque van a ser consejos parcializados, o sea, van a ser muy tirados a la familia. Tenemos que ver a alguien que sea equitativo, obviamente, en la separación y que pueda dar varios puntos de vista. Y vuelvo y repito, la prudencia con los hijos, porque los hijos no se sienten bien escuchando que la familia paterna habla mal de la mamá o que de la familia materna hablen mal del papá. Eso es lo que genera más del desequilibrio que el propio divorcio. He escuchado yo criterios como estos y que realmente me han llamado la atención, Andresito, y dice que se deben organizar meriendas o pequeñas quedadas en las que estén ambos padres presentes y que dediquen atención conjunta al hijo. La idea ¿Es bueno? Claro, es bueno porque las personas que se divorcian y pueden llevarse después del divorcio son las que entendieron lo que es el amor. Pero una vez que se han superado los sentimientos. Claro, una vez que han entrado en un proceso, como tú bien lo dices, de ayuda o que realmente pues se han dado la oportunidad de perdonar, se dan cuenta de que si se divorciaron y se llevan hoy tal vez una relación pues mamá de mi hijo o papá de mi hijo es porque entendieron el concepto de amor. A veces los adultos no entienden que se separó o se dañó la pareja, pero ser papá y ser mamá va a ser para toda la vida y eso es lo que tenemos que determinar. Sería muy productivo, ojalá, que podamos nosotros entrar en ese tema de conciencia un poco y pues darle la oportunidad también a que tenga su espacio con el papá o tenga su espacio con la mamá y que no les corten la distancia o los días seguidos. Muy independiente de si tienen una intención o no de reconciliación, ¿verdad? Muy independiente, porque vuelvo y repito, este parentesco padre y este parentesco de madre va a ser para toda la vida. La pareja ya no funcionó, pero papá y mamá son para toda la vida. Muchísimas gracias, Andresito. Yo te agradezco muchísimo por tu ayuda en este programa Valor para Cambiar. Gracias a mí, también a nuestro amigo Cristian Bastidas, quien nos ayuda en la sala de control. A nuestros amigos oyentes igual por habernos escuchado y buenas tardes. (16 en punto). Este día que comienzas, lo debes aprovechar. Lo que tú más necesitas es valor para cambiar. No estás solo en la vida. Libérate de aquella angustia. Queremos que encuentres la luz porque eres digno de toda bendición. Valor para Cambiar, tu programa. Sintonízalo y sé parte de él los miércoles y jueves a las 15 horas con 15 minutos.